El sexo nos asusta, nos enloquece, nos excita, saca lo más fiera de nosotros, nos enternece, nos une, nos aparta, ¡sí! Pero ni siquiera me estoy refiriendo a la práctica del sexo, o debería decir la práctica sexual. ¿Qué es sexo? ¿En verdad lo sabemos? ¿Qué hay de sexo femenino y sexo masculino? ¿Qué es el sexo oral? ¿Por qué los padres les da tanto miedo la plática de sexo con los hijos? ¿Por qué los hijos no tendemos a resolver dudas sexuales con los padres? ¿Desde cuándo masturbarse dejó de ser malo? Oye, no, espérate, ¿cómo que ya no es malo? ¿Por qué o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, espérate, relaja, no pasa nada. Ahorita vamos a hablar sobre eso y al final terminaremos con la conclusión de que definitivamente no es malo. Aunque todos nos digan que sí, pero ya verán que llegaremos a esa conclusión. De esto y más hablaremos el día de hoy. Vamos a hablar sobre cómo se ve el sexo desde diferentes perspectivas, cómo se ve en Asia, bueno, sobre todo en India, cómo se ven las corrientes New Age o el espiritualismo occidental moderno. Vamos a hablar un poquito de psicología, un poquito de filosofía. En general vamos a ver si es posible llegar a un estado de espiritualidad o de conciencia o de plenitud, como quieran llamarlo, a través del sexo el día de hoy. Queridos podescuchas, esto es la segunda temporada de este bello podcast, el más vulgar y de los menos escuchados, yo creo, en todo el mundo. Bienvenidos a su querido podcast. Poquitos pero sinceros. Es correcto. Aquí andamos. Damas y caballeros, esclavos y hombres libres, sean todos bienvenidos a Lagunas Mentales Podcast. Dirigido por el heladino, la bruja Carrot y el barbarizador. ¿Qué onda, queridos amigos? Bienvenidos a la segunda temporada de Lagunas Mentales Podcast. Debimos de habernos organizado. Ya estamos de vuelta. Para decirlo los tres juntos. Bueno. No nos iba a salir. Estamos bien pendejos. Somos como el eco de una cueva. Lagunas Mentales Podcast. Lagunas Mentales Podcast. Lagunas Mentales Podcast. Ya, lo que va. Se nota que acabamos de regresar frescos. ¿Qué ole, amigos? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal las vacacioncitas? Pues chido. Pues con la actitud ya casi terminando enero, ¿no? ¿O qué? Ey. Aquí al millón, sí, con la cuesta de enero. ¿Qué tal estuvo? ¿Se sintió? Pues es que aquí seguramente cuando ustedes escuchen este podcast ya estarán hasta diciembre, ¿no? Ya nos escucharán por ahí de octubre, noviembre, no todos nos van a escuchar en el momento que sea, entonces pues queremos hacerles saber que cuando estamos grabando esto, pues tal vez muchas cosas de las que van a pasar en su vida a lo largo del año todavía no pasan. Pero estamos contentos. Pero nosotros de ya las iniciar el año sabemos. con ustedes. Hay un desfase de tiempo Ey, dale. con nuestros podcasts. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito, muy divertido, muy enriquecedor. Muy Muy guapachoso. intenso. Ey. Muy hardcore, Sí, ¿no? yo quiero decirles que la neta, de todos los temas que hemos hablado, este es el que más he disfrutado investigar. La neta es el que me le he pasado bien chido investigándolo y comprobándolo. Llevándolo a la práctica, ¿no? Ey, dale, güey. No, y ¿saben por qué está bien chingón? Porque todos los que les gusta la espiritualidad me comprenderán que es algo muy complicado, ¿no? No importa si te llevas años estudiando meditación, si haces yoga, si lees budismo, qué sé yo, si haces miles de prácticas.
pues nunca llegas realmente a ese éxtasis o a esa espiritualidad que buscas porque está muy cabrón hacerlo, ¿no? Y simplemente la vida cotidiana no nos deja. Pero ¿qué tal si la mejor forma de hacerlo es a través del sexo? Sin necesidad de sufrir y sin necesidad de esforzarse tanto, ¿no? Está súper verga esa opción que vamos a presentar el día de hoy. O no, porque también puede significar sufrimiento, también lo que vamos a comentar el día de hoy. Porque a lo mejor quienes llevan una vida sexual plena, como diría el comercial de Andrés García, pues lo disfrutan bien chido, ¿no? Y no es sufrimiento. Pero pues ¿qué hay de aquellos que pues, nomás nada, y no porque no quieran o no puedan, sino o por otras cosas? No siempre es placer. Pues sí, claro, llega a haber esos casos también, ¿no? Antes de decir cómo se llega a la espiritualidad a través del sexo, me gustaría que ustedes dos me dijeran qué es lo que entienden por espiritualidad, porque también está bien cabrón definir esa palabra, ¿no? ¿Están de acuerdo que podría ser distinto para todos? Pues sí. A ver tú, Eladino, ¿qué nos dirías? ¿Qué es la espiritualidad? Híjole, pues yo creo que sí es una pregunta bastante compleja, ¿no? Que sí es un poquito difícil porque pues depende más bien de la idea que te hagas tú, ¿no? Y eso pues obviamente depende de tus experiencias y de los conocimientos previos, ¿no? Yo creo que la espiritualidad, pues, bueno, para mí, pues es como que es como que lo que te hace ser humano, ¿no? Lo que te hace un ser vivo, pues, ¿no? Es lo que compartes, es esa vida que compartes con otros seres humanos o con otros seres vivos, ¿no? Con las plantas o con los animales. Yo creo que eso es la espiritualidad, ¿no? A lo mejor no siempre, es que yo creo que también es algo que se desarrolla, ¿no? Yo creo que es algo que todos tenemos, pero que no siempre aprendes a ver, ¿no? No siempre te enseñan a verla y a veces es un poquito complicado. Es como como platicar de eso, ¿no? Porque no toda la banda lo entiende. Yo creo que es como más fácil relacionarlo a un tema pues religioso, ¿no? Pero no siempre tiene que ser algo religioso, sino más bien pues solo es algo que todos compartimos, considero yo. ¿Sí me explico? Sí, yo creo que muchas veces lo relacionamos, como dices, ¿no? Con religión. E incluso muchas personas a lo mejor ni siquiera se consideran espirituales o no contemplan ese concepto dentro de su rutina, dentro de su vida, porque no siguen una religión, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, cuando no siguen una religión, pues obviamente no tienen por qué seguirla, ¿no? Pero eso no significa que no van a encontrar de conexión, ¿no? Tal vez pues, sería mi caso, que cuando no tienes una religión que seguir, vuelvo a lo mismo, a mi caso, no significa que no vas a tener ese lado de conexión de ti contigo, ¿no? Para mí yo creo que la espiritualidad es eso, ¿no? El que siempre estés consciente de qué necesita tu cuerpo, no solamente de manera física, no solo si tiene sed, no solo si tiene hambre, ¿no? Sino qué necesita en realidad para sentirse al 100, para levantarse todas las mañanas y sentirse vivo y poder apreciar todas pleno. Las bondades, exacto, todas las bondades que tiene el despertar, ¿no? Cada mañana. Y aparte, pues yo creo que es una conexión, cuando nos aprendemos a conectarnos con nosotros mismos, pues también conectas con las demás personas, ¿no? O sea, el simple hecho, la magia que tiene el escuchar a los demás, el respirar, el poder tocar un árbol, el poder hacer ese tipo de cosas que nosotros vemos normales, que ya no nos asombramos de hacer, ¿no? De levantar la mano para hacerle la parada al camión, de caminar, o sea, todo eso son esas bondades que dejamos de apreciar porque las vemos normales. Y yo creo que cuando perdemos esa capacidad de asombro y de apreciación, cortamos esa conexión y por lo tanto la espiritualidad tal cual, ¿no? Que va mucho más allá, como decías tú, Eladino, y estar conectados con el todo, ¿no? Con la tierra, con el aire, con todo, ¿no? Con la naturaleza, animales, otras personas.
Para mí eso sería mi definición. Yo creo que la espiritualidad es algo tan complejo que en sí mismo es un fin y un medio. La espiritualidad, o sea, la espiritualidad es un estado que se busca alcanzar, el estado de sentirse conectado con el todo, como bien lo mencionan, el sentirse parte del todo, de todos los seres vivos, de la flora, la fauna, y conectado con el mismo universo. Pero asimismo, la espiritualidad es la actividad que nos lleva a estar conectados, ¿no? Que podemos verlo como religión, podemos verlo como meditación, como yoga, o incluso otras actividades como el arte, por ejemplo, o, como hoy lo vamos a ver, el sexo. O sea, la actividad también es la espiritualidad, esa actividad que haces para conectarte, y esa sensación cuando ya logras conectarte, eso también es la espiritualidad, ¿no? Bueno, a grandes rasgos. Pues sí, sí también es. Y es que pues el sexo pues obviamente involucra. Es que también pues es que es la pasión, ¿no? Que tú le pones a las cosas, que tú plasmas en las actividades que realizas. Son las que hacen esa conexión, yo creo, ¿no? O sea, justamente el verlo del lado espiritual es lo que hace que todo tenga como que otro sentido más especial, ¿no? Y ahí está, y tú lo puedes ver siempre, pero no siempre le das ese tiempo, ¿no? No siempre lo aprecias, ¿no? Pues sí, pero no necesariamente tienes que verlo de una manera espiritual. O sea, tú puedes ser la persona más atea del mundo y más antiespiritual, más racional y lo que quieras, pero te pones a tocar la guitarra y en ese momento encuentras la espiritualidad. Aunque a ti ni siquiera te guste esa palabra ni ese concepto, en ese momento lo encuentras, ¿no? Como lo que viene en la película de Soul, ¿no? Ándale. Que cuando te pones a tocar la lira, te conectas con el todo, y esa es la Y ni espiritualidad, siquiera te das ¿no? cuenta, O ¿no? igual y Ajá. cuando estás teniendo sexo. Entonces, igual y cuando estás teniendo sexo, ¿no? También puedes llegar a sentirte conectado con el todo. Y dale. Aunque tú no seas espiritual o que tú no pienses en esas cosas. En trance, estás en trance. Exactamente, podríamos describirlo así, ¿no? Como que estar en trance. Es esa espiritualidad de la que nos referimos, ¿no? Pues sí. Pero ahora, ¿por qué será que más bien es raro que una pareja llegue a ese trance a través de la espiritualidad? Yo creo que más bien eso son los menos, o son las excepciones las que logran llegar a ese estado, ¿no? Más bien la mayoría lo hacen más por un desahogo más físico, y nadie lo hace buscando una espiritualidad, ¿no? Y entonces, por lo tanto, es raro que se encuentre. ¿O ustedes qué opinan? ¿Creen que sea común que se llegue a encontrar? Yo creo que tal cual, o sea, no tan común, pero tampoco tan raro. Puede que sea de manera inconsciente en muchos de los casos, como acabas de decir, que se llegue a ese trance, ¿no? Como le llamaban. Sin embargo, yo creo que entre las parejas se da algo, sí, de desahogo, ¿no? Físico, pero yo creo que también hay personas que tal vez no encuentran un nombre que ponerle, ¿no? Una definición que ponerle, como para decir, yo a través del sexo busco llegar, o busco ser espiritual, encontrar ese lado, ¿no? Más profundo a solamente tener relaciones. Yo creo que hay quienes, al tener una pareja, simplemente al tener una pareja, ¿no? No es tener una pareja porque sí, y pues para no estar solos, ¿no? Pues sí les cae bien, pues sí hay tema de conversación, pero yo creo que va un poco más allá. Cuando sabes que a esa persona con la que estás, y todavía no vamos al acto sexual, ¿no? El simple hecho de ser novio o novia de alguien, decir, voy a compartir muchas cosas con esta persona, ¿no? A lo mejor al principio lo ves como, pues a ver qué pasa, como en muchos casos y como casi en todo sucede, ¿no? Pues obviamente estás ahí para probar. Cuando tú ya le tomas ese afecto y ese cariño a la persona, y es un afecto sincero y es un cariño sincero, entonces ya va es como si fuera por pasos, ya va al siguiente paso, ¿no? Al siguiente nivel. Obviamente, pues el cuerpo le gana a la mente, ¿no? O sea, el cuerpo empieza a pedir y pues la mente ni modo que le diga que no, ¿no? Cuando el cuerpo empieza a pedir,
pues a lo mejor si el otro cuerpo también empieza a pedir, pues algo se armará. Pero yo creo que en ese momento es una decisión bien importante y a lo mejor me van a decir, esta güey ya está sonando un poco anticuada, ¿no? Pero sí es una decisión importante porque no es cualquier cosa lo que tú estás compartiendo. O sea, tú le estás entregando tu centro, tu cuerpo, no nada más le estás dando una plática interesante, o sea, no le estás invitando un vaso de agua, le estás entregando tu yo físico. Y si se da el momento, si se da ese clic, le estás entregando tu yo más profundo que es impalpable. Y entonces cuando lo piensas de esa manera, y a mí me pasa, ¿no? O sea, cuando lo piensas de esa manera, y pues te brinca muchísimo la idea de decir, pues no me voy a andar acostando con cualquier güey que se me atraviese. O sea, porque no cualquiera le voy a ir a entregar lo más sagrado que tengo, que es mi yo físico, y mi yo mental y mi yo completo, ¿no? Entonces, eso, yéndonos a casos un poco más extremos, yo creo que lo valoramos o lo valoramos hasta que se pierde esa parte, y me refiero en un lado mucho más agresivo, como en el caso de las violaciones. Cuando una mujer o un hombre es violado a cualquier edad, si se comete una violación, eso es el sentimiento, yo me imagino que tienen ellos, que su yo interno y su yo físico, su yo mental, se vio completamente roto. O sea, alguien vino y les destrozó la vida, o sea, lo que son ellos ante la sociedad y lo que son ellos a lo largo de su vida, ¿no? Todos sus recuerdos, todas sus creencias, alguien viene y, como dices tú, lo profanaron completamente, ¿no? Entonces, cuando lo haces por voluntad propia, de que vas y te entregas a alguien, te acuestas con alguien, pues a lo mejor dices, lo hice porque quise, pero de cierta manera, después hay quienes se arrepienten, ¿no? De, güey, ¿qué hice? ¿No? Ya me fui a acostar con él por una borrachera, o a lo mejor estabas en tus 5, pero y jamás me quiero acordar qué sucedió, ¿no? A lo mejor fue diferente a la violación, pero la profanación tal vez sería no la misma, obviamente, en el caso de una violación, pero sí es algo que dejas entrar a una persona en una zona que no cualquiera debería de entrar. A eso voy. Sí, claro, que pues simplemente tienes una experiencia pues no grata, ¿no? Por cualquiera que sean los motivos, ¿no? Pueden ser muchas las razones, ¿no? Pero pues sí, también es algo como que no... Que como que no se debería de tomar a la ligera. Bueno, es que quién sabe, es que también es lo difícil, ¿no? Porque realmente ¿en dónde aprendes tú a este tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde tienes charlas acerca de la sexualidad y de la espiritualidad, ¿no? Exacto. O sea, tienes esas pláticas con amigos, ¿no? Con amigos en donde pues lo habitual es presumir qué haces y qué no haces y cosas así, ¿no? O bueno, por lo general, ¿no? O sea, cosillas así son como que donde acostumbran a ver charlas así, pues ya depende de tu criterio, pues lo que tú platiques, ¿no? O lo que tú aprendas, ¿no? Porque pues también es eso, o sea, al final de cuentas, pues son cosas que tú escuchas y ya las conoces, simplemente, ¿no? Y ya, depende de ti o de lo que tú busques, ¿no? Sí, claro. Entonces eso es como que lo complicado, y que también pues sí, obviamente pues nosotros, o sea, estamos muy acostumbrados a que de esas cosas como que no se hablan, ¿no? Porque pues sí es, bueno, a lo mejor ya no, pero pues sí se consideraba como que era como que algo malo, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Pues sí, sin duda. O sea, yo creo que se sigue considerando tabú. Yo creo que para todo el mundo, o sea, te diría, a lo mejor para los jóvenes no, pero sí, sin duda es tabú, porque a lo mejor nosotros que somos amigos podemos nosotros hablar de sexo entre nosotros, ¿no? Pero, a ver, habla tú con alguien de tu edad que apenas conoces, habla de sexo. Pues claro que no puedes hablarlo. Ni de pedo, ¿no? No, más bien con alguien más grande. No, mucho menos aún, ¿no? Todavía más difícil con alguien más grande. Pero menos, incluso con alguien de tu edad, complicado. alguien que acabas tú de conocer, no puedes hablarlo. Porque es tabú, porque es algo muy personal, sí, algo no que no nos atrevemos clima, ¿no? a soltar, ¿no? Pues sí. Y pues se debe un poquito, bueno, no un poquito, más bien yo diría casi completamente a
a nuestra cultura cristiana, ¿no? Aquí vamos a mencionar el primero de los puntos que comentábamos al inicio, el cómo lo perciben, por ejemplo, en la India, ¿no? La India, que es el país más llamativo, yo diría, en cuanto a la cultura del sexo. Porque ellos tienen el Kama Sutra. Y el Kama Sutra es un libro que habla sobre cómo disfrutar más del sexo, que las poses que haces con tu pareja, y precisamente habla de espiritualidad, ¿no? De cómo llegar al éxtasis a través de... Puras técnicas milenarias vienen ahí, ¿no? Sí, sobre cómo llegar al éxtasis a través de las poses. Pero no se trata... Bueno, a veces pensamos que los indios son demasiado sexuales, ¿no? Que piensan demasiado en el sexo. Pero no es eso. Si tú te metes a investigarlo, de lo que se trata es que el sexo es una cosa más. O sea, tú a tus hijos o a la gente de tu pueblo, a tu comunidad, le tienes que enseñar pues a hablar, le tienes que enseñar matemáticas, le tienes que enseñar a utilizar su cuerpo para trabajos manuales, ¿no? Le enseñas a trabajar, le enseñas matemáticas, le enseñas a hablar tu idioma, le enseñas, no sé, cómo a producir ciertas cosas que son necesarias para la sociedad, y les tienes que enseñar también al sexo, porque pues es parte de la vida. Simplemente se trata de eso, de que el sexo es una cosa más, como cualquier otra, como las matemáticas o lo que sea. En cambio, nosotros como cristianos no se nos enseña el sexo en lo absoluto. Porque es como si se ocultara de nuestra vida esa esfera, ¿no? Como que nosotros no tenemos que aprender nada acerca de sexo. Tenemos que aprender de lo demás, pero el sexo desecharlo. Y eso es lo que ha ocasionado tantos problemas en nuestra sociedad. Por eso tenemos una mala manera de llevar el sexo como sociedad occidental. Yo lo que creo es que se puede encontrar la espiritualidad en las primeras veces en casi todo. O sea, llámese sexo, o llámese comerte unos chetos Flaming Hot, o llámese tomarte una chela, no sé, de las nuevas, ¿no? Una ultra, o una cucapa, ¿no? De esas que son recientes. Veces, pues. En las primeras veces puedes encontrar la espiritualidad porque es algo nuevo para ti, porque sientes la emoción, porque te conectas con lo que estás haciendo, ¿no? Ajá. Pero ya después de varias veces, pues ya se vuelve aburrido. Y pasa lo mismo con el sexo. Y pasa lo mismo cuando tienes una pareja. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado sexo. Porque no aprendemos nada de sexo. Ese es el problema, creo yo, en nuestra sociedad. Que como no lo vemos como parte de nuestro conocimiento integral, pues no aprendemos nada de eso. Y al contrario, se ve malo. Bueno, se ve como algo malo y por tanto nuestros papás no nos hablan de ello jamás, ¿no? Y pues sí, yo lo acepto. Yo no me atrevería a preguntarle a mi papá algo de sexo o a mi mamá. Sería demasiado raro para mí. Sí, me sacaría mucho de pedo. Sí, claro, no, pues yo tampoco lo haría. Sí está muy, muy complicado, ¿no? Son cosas que, pues no, simplemente no le platicas a tus papás. No, pues no. Y aparte, o sea, dijiste ahorita algo que también es muy importante. Nosotros, como no lo hablamos con nuestros papás, lo aprendemos a través de los amigos. Y los amigos, pues una, son pendejos. Dos, pues son adolescentes, ¿no? Tres, pues son adolescentes pendejos. Entonces, pues se crea toda un círculo vicioso, ¿no? Sirven para dos cosas, para ni madres y para lo mismo, ¿no? Entonces se crea un círculo vicioso que te malinfluencia, ¿no? Y otra cosa de la cual aprendemos del sexo, pues es de la pornografía. Porque somos una sociedad que tiene tan reprimido el sexo que no habla de eso jamás. Pero en cambio hay muchísima pornografía, ¿no? Bien cabrón, porque se consume hay toda una industria, masivamente, ¿no? Uh-huh. Y hay de todos tipos de colores y sabores de pornografía, ¿no? De lo que se te ocurra, de lo que te imagines, seguro que la encuentras, ¿no? Hey. Entonces eso habla mucho sobre cómo para nosotros sí es muy importante el sexo, sí lo tenemos en la cabeza, pero no lo hablamos jamás. No, y está bien gacho eso de la pornografía, ¿no? No, o sea, no está gacho la pornografía, pues no me malentiendas. Sino, está bien gacho estarlo viendo sin informarte previamente, ¿no? Porque como adolescentes, que es pues, en donde empiezas a querer descubrir, idealizas los cuerpos, ¿no? Idealizas de, no, pues yo cuando termine de desarrollarme, pues debo de estar de ese tamaño, ¿no? O no, pues debo de conseguirme una mujer y de seguro de muchas mujeres será fácil o será difícil, no lo sé, encontrar una mujer como las que vemos en los videos, ¿no? Cuando te topas con la realidad que los orgasmos no son así, que los cuerpos no son así, que no siempre hay orgasmos, lo que sea, ahí es en donde te chocas con pared, ¿no? Y dices, ¿qué pedo? Soy un fracaso en el sexo, no sé cómo hacerlo. Y entonces es ahí un choque completamente contigo mismo y con lo que habías idealizado antes. Sí, bien cabrón. Claro.
Y también lo que te dicen los amigos, ¿no? Que te dicen que está bien chingón, o como decías ahorita, que presumen, porque también tenemos esa cultura bien cabrón de que queremos siempre sobresalir, ¿no? Tener más o ser más que los demás, ¿no? Siempre como que el ego está bien presente y siempre cuando hablas con alguien de sexo siempre te dicen, no, que sí, que yo cojo bien cabrón y que le damos diario y que le damos 2 horas y ya sabes, ¿no? Siempre la gente te dice cosas así, ¿no? Pero eso se da más en los Sí, pues, hombres, presumir. ¿no? A ver, aquí Bueno. tengo 2 hombres. ¿Se da más Sí, entre los pues sí, hombres? bien cabrón. Sí, ¿no? Los hombres sí suelen decir mucho eso. No y- mientan, Sí, es hombres casi del mundo. obligatorio. Ajá, es casi obligatorio, ¿no? ser así. Y a lo mejor las mujeres, al contrario, Se entre patan sí así. se dicen, no, es que nos rifa, es que nunca lo disfrutamos, cosas así, ¿no? Es un loser, un meco. No hagan eso, hombres del mundo, no mientan. No mientan y no presuman. No se hagan infelices y no hagan infelices a sus amigos tampoco con esos comentarios y mentiras. Sí, sí, sí. Es como una forma... Pues es que es algo muy tonto, pero pues es algo que se hace, es algo que es una costumbre Sí, igual sí, así, sí, sí. bien compleja y bien cabrona. Ey, pues sí. Bueno, como ven, vamos a unos pequeños anuncios de nuestros patrocinadores, ¿va? Seguimos hablando aquí del sexo y la espiritualidad. Quédense con nosotros en Lagunas Mentales Podcast, segunda temporada. No se vayan. Hey tú, sí tú que tienes el deseo de escucharte a ti mismo en un podcast. No lo pienses más y contáctanos a lagunasmentalespodcast@gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales. Y así podrás participar en alguno de nuestros próximos episodios. Lian, el nuevo sencillo del Cisma de Levante, disponible ya en Spotify, iTunes, YouTube y todas las plataformas digitales. No vayas solo a la cocina o podrías encontrarte un fantasma desnudo. Lagunas Mentales Podcast. Este es un programa de temas trascendentales, hecho por expertos en el arte de no saber mucho de nada. No pretendemos enseñarte nada, solo tenemos ganas de platicar. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y estábamos hablando ahorita de cómo entre los hombres se da más esta onda de andar presumiendo y de andarle contando a todos lo que hacemos. Pero a ver, dinos tú, Bruja Carrot, ¿cómo es entre las mujeres? Yo creo que sí, bueno, entre mujeres sí se da un poco más el consejo entre amigas, ¿sabes? Cosa que yo creo que no sea con los hombres, o sea, yo creo que con los hombres es competencia y no más, o sea, de eso es la plática, pues. Pero entre mujeres... No, pues leve, porque pues también si ya son tus amigos acá chido, si ya son así amistades, pues ya como que pues la plática se vuelve un poco más íntima, ¿no? También, o sea, ya vas platicando pues como experiencias o cosas así y ya va cambiando, ¿no? Pero pues o sea, ya depende, ya no es siempre. Ya Pero pues sí después. también pues consejos, ajá. Sí, porque pues acá de este lado pues sí es como más de consejos de uy, pero pues porque las mujeres físicamente pues sí somos más complicadas que los hombres, ¿no? De oye, Amiga, es date que cuenta. ajá, ahora tuve esto y ahora sucedió esto, así como que más situaciones. Yo creo que también eso influye mucho, ¿no? Que los hombres son como robots, ¿no? Como que no pasan por muchas etapas de desarrollo físico que digamos, ni muchos pedos emocionales, ni de nada, ¿no? Cambios. El otro día yo le preguntaba a un hombre. No lo somos, pero ¿no? queremos creer que lo somos. No, pues tan mal, hijo. Ajá. El otro día yo sí le preguntaba a un hombre, ¿no? Decía, bueno, ustedes no les pasa nada extraño, ¿no? En su cuerpo, digo, a nosotras pues llega el periodo, nos sentimos inflamadas, ustedes no les pasa nada de eso, y bien tranquilo me dice, no. Y digo, pues qué chido, ¿no? ¿Por qué no nos hicieron igual de parejos, no? Pero eso también influye mucho en la sexualidad, ¿no? A veces igual, ¿no? Comentario y que es mundialmente conocido de, me duele la cabeza.
¿no? A lo mejor salió de cuando en verdad le dolía la cabeza a la doña, ¿no? Y que no solo es la cabeza, o sea, tiene el periodo y acaba de dar a luz y está embarazada y entonces está estresada, la casa, los hijos, el marido, o sea, muchas cosas. Eso también influye mucho en la sexualidad, o sea, y por eso yo creo que se da mucho el pensar que los hombres muchas veces son los que más ganas tienen de tener sexo. Y a veces no tanto las mujeres, o las mujeres como que tenemos momentos específicos. ¿Sí creen que se dé así, que los hombres sean mucho más ganosos sexualmente que las mujeres? No. Pues es que yo creo que los hombres somos más primitivos. Ajá. Sí. Yo creo que más bien es eso. Creo que los hombres tienen más ganas de alimentar su ego. No de tener sexo, sino de alimentar el ego. Y tener sexo es una forma de alimentarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes sexo con más mujeres, pues estás alimentando el ego, porque lo puedes decir, ¿no? Porque puedes decir, sí, yo ya tuve sexo con todas estas mujeres. O si tienes sexo más seguido, sí, pues yo tengo sexo más seguido que tú. Uh-huh. O si logras tener un buen sexo, pues yo sí tuve un buen sexo. O sea, es eso. Es esa necesidad, siento yo, más de alimentar el ego que realmente las ganas de tener sexo. ¿O tú qué dices, Celadino? Pues no siempre, ¿no? Porque tampoco no siempre como que se alardean ni esas cosas, pues simplemente pues te gusta el acto, ¿no? Y pues lo practicas pues las veces que se puede, las oportunidades que se presentan, ¿no? Yo creo que también como que sí puede haber así, no necesariamente como para presumir, ¿no? O sea, simplemente hay gente que sí le... Que más bien como que buscan esa satisfacción, ¿no? Porque ya también se vuelve eso, ¿no? O sea, como que es una adicción al placer, ¿no? Yo creo que también a veces... Sin duda. Pero yo creo que eso, tanto en hombres como mujeres, ¿no? O sea, y eso yo creo que es algo que nos pasa, pero absolutamente a todos, viejos y chicos, ¿no? Desde niños. Y más en estos tiempos, estamos tan adictos al placer que no podemos estar un día sin ver una serie, sin comer chucherías, sin tener sexo. Sin consumir algo, ¿no? Ajá, o sea, a fuerzas necesitas un placer pequeño. El problema es ese, que ya no disfrutas tu sexualidad porque solamente es un placer pequeño más. Solamente es ya hacerlo un ratito, tener el orgasmo y si se puede y ya. Solo como ver una serie, o sea, es algo efímero. Uh-huh. Ya no tiene valor, ¿no? Sí. Se hace más por hacerse. Sí, se hace más pues cotidiano. Ajá. Sí, pues va perdiendo como ese sentido y como mencionas, ¿no? O sea, más bien muchas culturas, a diferencia de la occidental, de la cristiana que tenemos todos nosotros, pues sí más bien practicaban el sexo y lo comentaban mucho, pues porque para ellos era algo pues de todos los días, ¿no? Era algo como comer, ¿no? Era un como salir a buscar comida, o ya así ya la agricultura y todo, y o sea, ya era algo pues así del día, ¿no? Era algo tan normal que pues obviamente todo el mundo lo practicaba y pues obviamente y sí se enseñaba, pero pues el cristianismo pues lo vio mal, ¿no? Lo penalizó y pues lo prohibió. Y qué cabrón, ¿no? Qué consecuencias tuvo todo eso, ¿no? Toda esa represión tan dura, porque pues obviamente solo fue eso, ¿no? O sea, todo el tiempo ha existido ese tipo de cosas, esa información pues sí al final de cuentas se difundió por muchos lados, porque por eso la conocemos, ¿no? Y eso pues a lo mejor ahorita un poquito más que antes, pero yo creo que igual no era tan, o sea, tampoco no es algo tan así como que, no, es que antes no pasaba nada de esas cosas, ¿no? O sea, tal vez yo creo que ahora es como solamente más comentado, ¿no? O más bien ya es más popular tener o decir que tienes una vida sexual activa, ¿no? Tener una vida sexual activa y esas cosas, y antes no era tan popular eso, ¿no? Sin embargo, pues no, por eso no existía, ¿no? Sí. Y yo creo que se ve sobre todo en esos momentos, pues para muchos serán incómodos o no. Para muchos serán incómodos o no, y de cuando vas al doctor, ¿no? Nos pasa de repente a las mujeres que nos llevan a nuestra primera cita, ¿no? En el ginecólogo, o que nos sentimos mal y con un médico general, y está la mamá ahí contigo, ¿no? A un lado, y que de repente el doctor, ¿cuándo tuviste tu primer periodo? Y te empieza a hacer como que las preguntas de rutina, pues para abrirte tu expediente,
y de repente cuando te pregunta, ¿ya eres sexualmente activa? Y así de, ay, aquí está mi mamá, ¿qué debo decir? ¿Que sí o que no? ¿Debo mentir o debo decir no. la verdad, no? Ajá. Entonces, pues sí, o sea, no tendría nada de malo, o sea, decir que sí, sí, y decir que no, sí, no, ¿no? O sea, aunque tengas 40 y dices, pues no, o sea, no tengo una vida sexual activa, o tienes a lo mejor 18, 15 y decir, pues sí, pero el error está pues desde el atrás, ¿no? Desde todo lo que viene de la familia. Volvemos a lo mismo, cuando en la familia no se habla, pues obviamente la mamá que acompañe a la niña al ginecólogo y escucha a la niña de 15 años decir que es sexualmente activa, tal vez le sorprende más a la mamá de decir, pues a mi niña que está chiquita, y como si jamás le he dicho, o sea, ¿cómo supo ella o cómo fue a meter la pata si yo no he tenido la plática? ¿Dónde lo aprendió? ¿No? Yo creo que a pesar de que suena un poco increíble en estos tiempos que decimos, ya hay mucha información, está el internet, la televisión, y incluso programas de televisión, ¿no? Escenas de sexo y todo esto, yo creo que hay muchas familias todavía, padres, madres, que piensan que si ellos no les dicen las cosas a sus hijos, pues los hijos no tienen por qué saberlas, ¿no? Y yo creo que el sexo, exacto, o sea, yo creo que el sexo pues es uno de esos temas, o sea, si la mamá dice, no, es que yo no le he platicado para que no sepa porque todavía está muy chiquita, ay señora, pues ya en lo que usted va, ya la niña ya viene y ya regresó con el tema, bien informado, ¿no? Con tortillas y todo, regresó la niña, o sea, entonces, pues sí es importante que como hijos, o sea, cada uno tiene como que su responsabilidad, ¿no? Nosotros la responsabilidad de decir, como hijos, ¿no? Decir, tengo curiosidad. Mi responsabilidad es como mantenerme cauteloso, debo de ser así que responsable de mí mismo, porque no me aviento a lo desconocido, no sé qué pueda suceder. Pero también tenemos, creo que, no sé si llamarlo obligación, porque tal vez no es una obligación, de asistir con alguien, ¿no? Y si no es con los papás, de asistir a un médico, de asistir a lo mejor a centros informativos, de asistir con otro miembro de la familia, ¿no? Porque no debería de ser un tema que, como digan, ¿no? Un tabú. Entonces, y de parte de los papás también empezarse a quitar como que esa idea, porque pues por eso últimamente han salido, pues empezaron a darse pues embarazos de más jóvenes, y entonces empieza a hacer el desmadre, ¿no? Porque pues los dos adolescentes tuvieron relaciones, pues obvio no los vas a casar, entonces pues vuelven a tener otros hijos, entonces se empieza a hacer una situación que no debería de ser, ¿no? Desde el principio, desde la educación en casa, o sea, desde que son chiquitos, o sea, ya ni siquiera a los 15 años. Yo creo que, fíjate, el otro día yo estaba escuchando a unos sexólogos, y los sexólogos estaban hablando de cómo hablarles de sexualidad a los niños. Entonces, tenían audiencia de papás desde kinder 3 hasta sexto de primaria. Entonces tú dices, ¿qué tiene que ver la sexualidad de un niño de kinder 3 con sexto de primaria, ¿no? Sabemos que en sexto de primaria pues ya están desarrollándose, empiezan a tener preguntas, pero cuando los papás les llegó la invitación de plática de sexualidad para kinder 3 y preprimaria, ¿qué? Así, muchos de, ¿cómo? ¿De qué me van a hablar? ¿A qué se refieren? Cuando llegan a la plática, los sexólogos se los empiezan a manejar de una manera muy amigable y les empiezan a decir, o sea, cuando la sexualidad sí empieza desde casa, empieza desde chiquitos, desde las etapas en donde el niño, su zona erógena es en los genitales, o es en el ano, o es en la boca. Eso ya es sexualidad. Cuando el niño se empieza a tocar, cuando la niña empieza a tocarse sus pechos, sus piernas, sus pies, eso ya es sexualidad. Cuando te empiezas a conocer y que desde chiquito te ven que te estás agarrando el pene y te dicen, saca la mano de ahí, quítate la mano de ahí. O sea, no debe de ser, pues es mi cuerpo. Lo que sí hay que explicar es que es una cosa o es una acción que debe realizarse en privado y o sea, solo contigo. Nadie más puede venir a invadir tu espacio, nadie más puede venir a tocar tu pene, nadie más puede venir a hacer nada que tú no quieras con tu cuerpo.
Entonces los papás empezaron, ok, y de ahí pues ya se enlazaron a prevenir el abuso sexual y que los niños tuvieran confianza de decir, que si alguien viene y los maltrata, o alguien quiere agandallárselos, cosas así, ¿no? Entonces creo que esas pláticas todos los padres deberían de tenerlas y posteriormente con los hijos. Y yo creo que podríamos prevenir un buen de situaciones futuras y nuestra sexualidad podría ser mucho mejor como adultos. El que no te dé pena, a lo mejor, no sé, entre parejas, ¿no? Masturbarte delante de tu pareja. ¿Por qué? O sea, nomás cuando estoy sola o nomás cuando estoy solo, ¿no? O a lo mejor empezar a tú explorarte, ¿no? Si no sabes de qué manera puedes tener el orgasmo o no, o sea, las posiciones, dónde sí, dónde no, o sea, si tú no te conoces, ¿cómo te va a conocer el otro? ¿No? Yo creo que todo eso es muy importante, pero pues está cañón que se haga desde chiquillos. Pues sí, yo creo que la postura correcta a tomar como sociedad es, la neta, nunca lo vamos a hablar con los papás, ¿no? Bueno, o por lo menos no nuestra generación. No, ni para qué nos hacemos pendejos, la neta, yo no voy a hablar con mis papás nunca de sexo, ¿no? Ni con mis hijos tampoco, probablemente. Pero, pues sí decirles, oye, yo soy tu papá y yo no te puedo enseñar de sexo, pero sí aprende, sí lee, sí métete a cursos, sí investiga chido, o sea, tienes que saberlo porque es algo importante en tu vida. Con que les digas eso, pues ya, les estás abriendo la posibilidad de que ellos realmente investiguen, ¿no? No es necesario que tú como papá les digas todo, ¿no? De fomentarles esa curiosidad. ¿Es a lo que te refieres? Ajá, sí, o sea, decirles, tienes que aprender. Más que fomentarles la curiosidad, obligarlos casi, oye, tienes que aprender sobre sexo. A fuerzas tienes que aprender porque es algo importante, algo que vas a hacer en tu vida. Yo no te lo quiero enseñar, la neta, porque me da pena, pero sí tienes que aprenderlo a huevo. Si quieres te compro unos libros, si quieres métete un curso o investígalo tú por tu cuenta, como tú quieras, pero a fuerzas tienes que aprender. No puedes vivir en esta vida si no aprendes algo sobre sexo. No, pero yo creo que el investígalo tú por tu cuenta, pues ahí ya es totalmente deslindarte, ¿no? O sea, porque finalmente el que no quieras hablar con ellos... Pues es como no decirle nada. Ajá, o sea, es muy respetable si dices, pues está bien, o sea, igual y yo no te voy a resolver tus dudas, pero pues tú investígalo. Pero volvemos a lo mismo. El niño va a poner en el buscador de Google... sexo y 1000 videos pornográficos, ya vi, ya aprendí, y pues no, o sea, no, hay que, de todos modos, si son tus hijos, te fletaste el hecho de tener hijos, pues sí hay que guiarlos, a lo mejor no se los vas a decir directamente, pero pues sí, a ver, y bueno, yo te compro los libros, ¿no? O sea, para que... Sí, pues puedes comprar los libros, o puedes decirles, investiga qué es el tantra, qué es la sexualidad consciente. Ajá, o sea, eso o sea, sí decirle los temas, guiado, ¿no? Y ya, con eso, o sea, yo no te voy a explicar lo que es, pero ya tienes el tema, ¿no? Y ya metiéndote a investigar ese tema, pues ya realmente puedes comprender otras cosas, ¿no? Sí, pero no investiga por ti. Bueno, con una pequeña ayudadita, ¿no? No, es que pues seguramente también a nuestros papás les pasó lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor cuando ellos empezaron a tener hijos y cuando empezaron a ver esas cosas, pues dijeron, no, pues yo en ese pedo no me voy a meter, ¿no? A mí no me dijo nada mi papá y pues yo ¿por qué tengo que andar diciendo algo, no? Pues sí. Y a lo mejor también así... Sí, no, eso es lo que sucede, ¿no? Y también son cosas muy complicadas porque también, por ejemplo, no siempre... Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes, en vez de... O sea, por ejemplo, que tienes puras hermanas, ¿no? Ajá. O que... O pues obviamente no hablas, no platicas tus inquietudes, ¿no? Ni obviamente te van a andar platicando a ti cosas. A lo mejor si entre ellas sí son hermanas y así, se llevan chido y todo, pues es un poquito más fácil, ¿no? Pero pues no... Y tal vez no siempre, ni ¿no? siquiera, ajá. Sí, depende de la situación. Sí, no, y tal vez ni siquiera... Ni aunque... Sí, es que más bien que esa es la situación, ¿no? Que es como muy difícil abrirte a ese tipo de cosas y yo creo que más bien el error está justo en que no lo aprendes a ver del otro lado, o sea, que solamente aprendes, o sea, que tú solamente si quieres hablar de sexo, lo quieres hablar como motivos así como de placer o de cosas así, ¿no? Y te da pena porque pues tú en todo caso lo que te enseñan un poco más en la escuela, pues es el sexo, pero como
como acto reproductivo, ¿no? Te lo explican, es como que de donde más tienes información, yo creo, ¿no? O sea, de sexo, pero como acto reproductivo, y es lo que te explican, ¿no? Y te enseñan así De manera diagramas técnica. cosas así técnicas, ¿no? Pero pues ya no te explican nada más, ¿no? Y si tienes a lo mejor una cultura un poco más conservadora, ¿no? Más religiosa o esas cosas, pues no, pues todavía menos, porque pues esas cosas no se platican a menos que te cases, ¿no? Pero ya si te casas, ya es un hecho que vas a empezar a tener hijos, ¿no? Pero ya no hablas de nada de esas cosas, ¿no? Omites toda como esa parte. Pues sí. Entonces, pues quién sabe, más bien, o sea, yo creo que solamente es, pues tú ya conoces esta onda, tú ya estás experimentando estas cosas y estás viendo que si hay otra posibilidad o que bueno, no posibilidad, ¿no? Sino más bien que no nada más es que lo hables con esas intenciones, ¿no? Sino que hay más propósitos, y otro propósito pues simplemente, por ejemplo, el de autoexplorarte, yo creo que es algo como muy válido y muy complejo, ¿no? O sea, es algo que sí debe de pasarte siempre, ¿no? O sea, que es algo que sí tienes que experimentar en tu vida como ser humano, ¿no? Que es algo que sí tienes que hacer a fuerzas, y está chido. Y eso no es algo como que tan fácil de hablar ni nada, pero pues eso yo creo que es algo que también te da también ya seguridad después, porque pues así ya sabes bien qué te gusta y qué no te gusta, y si quieres compartir algo con alguien más, con una pareja, o si tú te sientes seguro para compartirlo con otras personas que no necesariamente sean tan conocidos, ¿no? Ujú. Pero pues eso ya depende de tus preferencias. Yo digo, bueno, yo más bien es como que lo que siempre he pensado que en eso, ¿no? La gente que le gusta, que le llama la atención a esa madre, pues lo hace, ¿no? Sin importar, obviamente pues en sus medidas como de sus posibilidades, ¿no? Pero cada quien pues va descubriendo lo que le va llamando la atención. Hay gente que pues no, y solamente pues como que va avanzando la vida y ya no se meten tanto, se involucran tanto en eso, ¿no? Si tienen hijos porque se casan y así, pues ya es lo normal y todo, pero pues quién sabe, y hasta lo dudo, ¿no? O sea, yo creo que también, o sea, pues es que es algo que de todas formas ya se hace de rutina, ¿no? Como pareja, pues sí, como que ya lo haces así, ¿no creen? Entonces, pues de una u otra manera, pues sí debes o quién sabe, ¿no? Yo creo que también sí debe haber parejas, ahora que lo pienso, que sí de plano ya van dejando eso a un lado, ¿no? Sí, o sea, puede que sí lo dejen completamente de lado, a lo mejor, pues porque, pues por muchas razones, ¿no? A lo mejor los tienen niños, varios hijos. ajá, o sea, los niños duermen en la recámara de al lado, ¿no? O sea, ya no pueden disfrutar de la misma manera, ¿no? Si se les antoja, a lo mejor hacerlo en la sala, hacerlo en la cocina, hacerlo en su mismo cuarto, o sea, sí, todo eso. Ya no hay spot. Ajá, o sea, se privan mucho por los niños, ¿no? Y yo creo, y no sé, o sea, me gustaría que alguien de quien nos está escuchando, que a lo mejor ya tiene hijos, que está casado o que vive con su pareja con hijos, nos platicara a lo mejor un poco, ¿no? Si en realidad siente libertad sexual incluso con hijos, ¿no? De hacerlo a lo mejor no un día fijo a la semana, ¿no? A lo mejor hoy es jueves y hoy toca, ¿no? O sea, ¿por qué? A lo mejor un martes. Que lo hagan más rutinario, ¿no? Ajá, o sea, o si hay una manera de encontrar que aunque haya hijos, uno o varios, la sexualidad y esa privacidad de pareja no se pierda, ¿no? Por los niños, porque muchas veces a lo mejor eso le temes, ¿no? Cuando eres pareja joven, que acabas de iniciar una vida con alguien, si dices, ¿no? O sea, a mí me daría un buen de miedo tener hijos, no por criarlo, ¿no? Sino porque ¿qué va a pasar conmigo, ¿no? Conmigo y nuestra vida como pareja. Okay. Cómo nos va a afectar, cómo va a cambiar, empieza a haber broncas que a lo mejor antes de los hijos no había, porque ahora párate tú y cuídalo tú, y ya vino el niño y ya tocó la puerta, o sea, todo ese tipo de cosas sí son bien complicadas. El ánimo simplemente. Ajá, exacto. Sí, son bien complicadas. Pues sí. Eso sí. Pues yo creo que ahorita de esta primera parte que tratamos un poco más el tema de los tabús y de los problemas que tenemos como sociedad occidental, podemos concluir que es necesario, 100% necesario,
que todos tengamos una educación sexual y que no sea básico, ¿no? Que no sea la educación que nos brindan en la primaria nada más, ¿no? O sea, sí es necesario que todos... Ni con amistades de la calle, ¿no? O bueno, Ajá, sí, claro. No, pues eso no es educación, no mames. O sea, que realmente todos investiguemos los que podamos y los que... Y bueno, y ayudar a conocer a los que no tengan los medios para investigar, ¿no? Sí es necesario que como sociedad estemos formados en eso. Eso puede cambiar bastante nuestra forma de ser como sociedad, ¿no? Yo creo que es lo más importante para concluir esta primer mitad antes de irnos a unos breves comerciales, ¿no? Sí. Entonces, todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Es 100% necesario que como seres humanos, sin importar en dónde estemos, sepamos sí o sí de sexualidad, ¿no? No solo de lo básico, sino de cómo llegar a niveles más placenteros, a cómo físico alcanzar y mental. la plenitud, a cómo disfrutarlo más, a cómo no hacer que... A disfrutar del delicioso, ¿no? Simón. A cómo hacer que no se vuelva una rutina con tu pareja, cosas así, ¿no? Sí, o sea, vivirlo, y a estarse vivir el renovando, delicioso. ¿no? Ey. Porque, o sea, a lo mejor lo aprendes cuando eres joven adulto o en cualquier etapa de tu vida, ¿no? Que empiezas a ser activo sexualmente. Lo aprendes y te quedas con eso, ¿no? O sea, a lo mejor tú puedes decir, yo ya me informé, yo ya sé, ya leí, ya todo, ¿no? Pero el tiempo pasa y no te das cuenta de a lo mejor que siguen saliendo más técnicas, ¿no? O que siguen saliendo, no sé, otras estrategias, o a lo mejor tú no te avientas a experimentar, a lo mejor del Kama Sutra te echaste el 90% de las posiciones, pero el otro 10% nunca lo has probado, ¿no? Entonces siempre creo que hay cosas nuevas. Hay que mantenerse actualizado. Exacto, o sea, no solamente Sí, es vuelvo correcto. a lo Siempre se físico. aprende algo nuevo y más de eso, ¿no? O sea, yo creo que sí. Sí, Ajá, pues, sin duda. sí, o sea, y no solamente a lo físico, sino también el hablarle diferente a la pareja, o sea, todo, ¿no? Hoy te vistes diferente, hoy te arreglas diferente, te pones un perfume que no te habías puesto, o sea, todo eso también es parte de que si siempre te peinas igual y siempre llega el esposo o la esposa a trabajar y te ven igual, o sea, todo eso también tiene que ver. Entonces a eso también se refiere el mantenerse al día, a la vanguardia, actualizado, ¿no? O sea, bien a la línea, como diríamos por ahí, ¿no? Entonces, pues sí. Pues sí, y pues bueno amigos, pues aquí termina nuestra primera emisión de esta segunda temporada de Lagunas Mentales Podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos y ojalá que alguno de ustedes quiera compartirnos sus opiniones o experiencias relacionadas a este tema. La verdad es que es un tema bastante grande y todavía nos queda un poquito más de platicar acerca de estas cosas, entonces espérenos para nuestra próxima emisión. Pues bye, suscríbanse, Bye. denle like, no sean culeros. No nos abandonen, escúchenos y que el Señor Oscuro los proteja. Bye. Bye. Pueblo bueno, esta transmisión ha finalizado. Los esperamos en una próxima edición de Lagunas Mentales Podcast.